Voy a conectarme aproximadamente 2 de la tarde, por ahí, ¿no? No, sería 2:30, sí. Y ahí continuamos avanzando hasta terminar el horario. A ver, un momentito, por favor. Ya. Entonces, a ver, vamos a proyectar pantalla. Esto de aquí. ¿Se ve la pantalla? Estoy proyectando. Ya, ok. Miren, la clase pasada habíamos desarrollado digamos, el concepto de concentradores solares parabólicos. Inclusive habíamos, eh, digamos, plasmado algunas relaciones matemáticas de lo que es la energía radiante, ¿no? La irradiación normal directa y la conversión en energía térmica, sobre todo para la producción de cierta demanda de energía. Digamos, ciertos usuarios, ¿ok? Vamos a mostrar este cuadro de aquí. Ciertos usuarios, cierta industria, cualquier demanda puede requerir cualquiera de estos tipos de energía. Por ejemplo, vapor, agua caliente, eh, electricidad, agua de refrigeración, ¿no? Cada uno con una energía requerida, así como una potencia térmica, potencia eléctrica, ¿no? Entonces, hay que saber diferenciar que la demanda está categorizada tanto en energía como en potencia. Son cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, cuando uno dimensiona una planta o dimensiona un sistema renovable a base de tecnologías de energías renovables, tiene que pensar tanto en atender la potencia como la demanda en energía. Hemos hablado también que cuando queremos atender una demanda en potencia variable horaria en el tiempo, es un análisis un poco más complejo, ¿no? Que analizarlo como si fuera una potencia promedio constante, ¿no? Entonces, pero siempre la demanda es variable, o sea, nunca es constante, solo que nosotros para fines de poder dimensionar de forma rápida una instalación eh, renovable, trabajamos con la potencia promedio. ¿Ok? O sea, es decir, cuando tengamos algún requerimiento y queremos evaluar de forma rápida, podemos apoyarnos en la potencia promedio, ¿no? Y por ende la energía, ¿no? Que se podría, que tendría que producirse para atender esta demanda, ¿ok? Entonces vimos en la clase pasada de que la demanda era justamente vapor, por eso es que se dimensionó una planta, voy a ver si lo abro por acá, a ver, se dimensionó, voy a abrirlo por aquí, un segundo, ok. Entonces, en vista de eso, se dimensionó qué cosa, una instalación térmica a base de concentrador solar parabólico para atender una demanda. ¿Cuál era la demanda según este diagrama? La demanda que teníamos que atender era la demanda de vapor. Hablábamos también eh, sobre los aspectos, digamos, esquemáticos en relación a lo que es un Energy Hub, ¿no? El Energy Hub que está compuesto por la tecnología de conversión de energía y los sistemas
auxiliares que lo acompañan, por ejemplo, sistemas de almacenamiento, ¿no? Y ya hemos hablado de que los sistemas de almacenamiento son sistemas que apoyan justamente eh, la, la intermitencia que tienen los recursos solares. Por ejemplo, el sol solamente pues tenemos radiación solar, digamos, efectiva 6 horas al día, entonces, pero a veces la demanda tenemos que atenderla por 12 horas o 20 horas. Entonces, ¿quién nos apoya en poder suministrar la energía cuando no hay sol, por ejemplo? Entonces, los sistemas de almacenamiento, o sea, toda la energía que yo he almacenado excedente, lo voy a almacenar para después descargarlo, ¿no? Entonces, esa es la finalidad, ¿no? Entonces, uno tiene que dimensionar los sistemas de almacenamiento acorde las necesidades de demanda. En ese caso, hicimos este esquema, ¿no? Donde recibíamos, digamos, el recurso solar, teníamos la tecnología de conversión, que es un concentrador solar parabólico, por el cual hacíamos circular, ¿qué cosa? Un fluido de trabajo, ¿no? ¿Cuál era el fluido de trabajo? Aceite mineral. El aceite mineral, que es un fluido de trabajo que puede ser un fluido portante de energía térmica, ¿no? Se calienta y adquiere temperaturas alrededor de los 390 grados centígrados con esta concentración del sol. Obviamente, el concentrador tiene que ser apto para tener este salto de energía. Es decir, habíamos supuesto de que ingresaba aproximadamente a 270 y sale a 390. O sea, tenemos una ganancia en temperatura de 120 grados, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el parque concentrador solar parabólico, o sea, la cantidad de concentradores solares parabólicos, tienen que buscar la forma de atender este salto de energía térmica, ¿correcto? Bien. Eh, Nosotros queremos producir vapor, pero el vapor se produce a través del agua. O sea, es decir, nosotros tenemos un circuito, ¿sí? Por donde hacemos circular agua caliente y nos apoyamos además de un intercambiador de calor. En ese intercambiador de calor, ¿no? Como ustedes ya han llevado el curso de transferencia de calor, ya saben más o menos cómo puede trabajar. ¿Sirve para qué? Para, efectivamente, valga la redundancia, para intercambiar calor entre un fluido de trabajo y otro. En este caso, el aceite térmico, el aceite mineral que tiene un calor portante a una temperatura de 390 grados centígrados va a ceder calor. ¿A quién? Al agua caliente que entraría a este intercambiador de calor. Para hacer el proceso obviamente más eficiente, el agua caliente entraría, digamos, en una orientación en contracorriente al aceite mineral. Entonces tenemos agua caliente ingresando a 95 y tenemos aceite mineral ingresando a 390. Entonces, como el circuito del concentrador solar parabólico es un circuito controlado, o sea, es decir, va a estar solamente eh, ceder energía tal que mantengamos aproximadamente la misma temperatura de entrada en los concentradores, o sea, es decir, después del intercambio de calor, ya no va a ser 390, sino va a ser aproximadamente 270 grados centígrados. Entonces, el aceite mineral ha perdido ¿cuánto? Ha perdido 120, ¿no? ¿Ok? En su intercambio térmico. Entonces, y aquí el agua caliente ha ganado temperatura. Ha ganado temperatura a tal modo que ha cambiado de fase, ¿no? A una temperatura específica, en este caso de 150 grados centígrados. Entonces, la idea era, el propósito era producir vapor para atender una demanda. ¿Cuál era la demanda? La demanda la impusimos acá, ¿no? En este cuadro, la demanda térmica de vapor, ¿no? O sea, potencia térmica 984 kilovatios térmico. ¿Y cuál era la energía diaria a atender? 19.678 kilovatios térmico por día. Si lo quieren ver de modo mensual y si lo quieren ver de forma anual, ¿no? Para hacer un análisis un poco más, más completo. Entonces, la idea de esto era poder primero entender el Energy Hub, el proceso, qué es lo que yo requiero, qué es lo que yo tengo como tecnologías de conversión y qué es lo que yo obtengo. O sea, al final lo que yo obtengo es el vapor. Hemos hablado también de que usualmente cuando se produce vapor y se utiliza en los procesos, este vapor cede energía.
Seguramente el vapor se utiliza para calentamiento u otros fines, ¿no? Pero cede energía, a tal modo que eh, obviamente ocurre nuevamente un cambio de fase y ya como hemos cedido energía, obviamente pasamos de vapor a líquido. Entonces, por eso es que establecimos un circuito acá de retorno, ¿no? Retorno de condensado a esa temperatura. O sea, a propósito, el sistema está diseñado para que se libere calor, digamos, de 150 grados centígrados a 95, pero ya pasamos de vapor a líquido y cerramos el circuito. ¿Por qué están estos sistemas de almacenamiento acá? Porque los sistemas de almacenamiento acá son como sistemas pulmón, como les digo, ¿no? O sea, digamos en horarios, si uno quiere analizar situaciones donde podamos tener un excedente de energía y esta podamos almacenarlo, entonces podríamos almacenar acá. O sea, obviamente atender la demanda que nos pide en el momento, pero almacenar lo restante, ¿correcto? Y de igual forma el agua caliente, ¿no? Entonces, hemos desarrollado eso. Entonces, para eso hemos seguido, digamos, una serie de cálculos, ¿correcto? Apoyado también en los conceptos de termodinámica, ¿no? O sea, es decir, haciendo uso de la entalpía de agua caliente, entalpía de vapor, ¿no? Y bueno, siempre orientado a qué, a atender una demanda, ¿no? A la demanda que me pide el proceso, ¿correcto? Entonces, al final se puede apreciar o se puede determinar cuánta área yo necesito instalar aproximadamente en términos de concentradores solares parabólicos para poder atender esta necesidad. En este caso, el área que nos salía, bueno, que sale es aproximadamente 7.300 metros cuadrados, ¿no? Casi una hectárea, ¿no? Una hectárea es 10.000 metros cuadrados. Entonces, casi una hectárea. Y aquí nos sale la cantidad de concentradores solares estándar que tendríamos que instalar aproximadamente para tener esa ganancia en temperatura y para poder producir todo el vapor que necesitamos. Hay que recordar que la demanda en vapor era 984 kilovatios térmico. Entonces, ¿por qué hablamos de unidades? ¿No? Porque acá nos sale 476 concentradores solares, ¿no? Porque los concentradores solares, cuando ustedes los compran o el mercado los vende, son concentradores solares estándar, ¿no? Que ya tienen dimensiones. Entonces, por ejemplo, este concentrador que se ha utilizado en este cálculo tiene dimensiones físicas de 2.55 por 6 metros. O sea, 6 metros de largo y de ancho 2.55, ¿no? Ancho de apertura, ¿no? Por ende, tenemos un área de apertura total, o sea, es decir, toda esta plancha parabólica de 15.3 metros cuadrados, ¿no? Entonces, es un área, el área, digamos, incidente para un intercambiador de calor, perdón, para un concentrador solar parabólico. Pero nosotros hemos visto que necesitamos 7.278 metros cuadrados, ¿no? Entonces, sumando cada componente, podríamos darnos una idea de cuántos concentradores necesitamos, ¿no? Y hemos dicho de que estos concentradores, por ejemplo, eh, vamos a hacer una captura de pantalla de esto. A ver, vamos a hacer una captura de pantalla de esto. Y ahorita vamos a... Aquí, ¿no? Entonces, hemos visto de que cuando en un concentrador, digamos, ¿no? Entramos aquí con una temperatura 1, o sea, digamos, esa temperatura 1 es de cuánto, de 270 grados centígrados. ¿Cuánto es lo que yo quiero al final? Lo que yo quiero al final, a ver, vamos a ver el color, otro color. Lo que yo quiero al final es una temperatura de cuánto? De 390 grados centígrados. Es el propósito. Entonces, nosotros tenemos que tener un parque de concentradores solares parabólicos, tal que me permite ese salto entálpico.
O sea, ¿cuánto va a ser la temperatura, o perdón, cuánto es la cantidad de concentradores? Según el problema, a ver, 476 unidades. ¿Y cómo se van a conectar estos concentradores? Entonces, se van a ir conectando uno a uno. Uno acá, dos acá, ¿no? O sea, en serie, ¿no? ¿Correcto? Y así. Y acá vamos teniendo la primera fila, ¿no? ¿Correcto? Entonces, a la salida de la primera fila, desde del concentrador 1 hasta el concentrador N sub 1, vamos a tener un salto de temperatura seguramente. Pero como necesitamos seguir ganando temperatura, esto se sigue conectando en serie con este ramal. Y este ramal se conecta con este ramal en serie. Y así, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? La energía, toda la energía como fluido de trabajo va a seguir este circuito. ¿Se entiende? Entonces, va a hacerse un arreglo de tal forma de que puedan cubrir los 476 concentradores solares parabólicos, pero cada concentrador va a producir una ganancia en delta de temperatura. Puede ser 5 grados, 6 grados, ¿no? Eso habría que evaluarlo, ¿correcto? Entonces, eso va a ser el arreglo de los concentradores solares, ¿no? Para atender una demanda específica. Ya cuando se desarrolle el modo detallado de ingeniería, ya se ven otros aspectos, ¿no? Se ven otros aspectos de diseño, se ven otros aspectos de arreglos, porque este arreglo va a estar en función, ¿por qué, profesor, 4 filas y por qué no 6 filas? ¿No? ¿Qué longitud tiene todo este parque? ¿Qué longitud tiene todo este arreglo? Ese arreglo va a depender mucho del área también, ¿no? Cómo está el área dispuesta para poder instalar estos concentradores, ¿correcto? Entonces, de igual forma, así como se hizo para concentradores solares parabólicos, también podemos analizar lo que es un circuito para biomasa, pero para eso primero tenemos que entender, obviamente, los aspectos de producción de energía con la biomasa. ¿Sí? Es decir, acá también tenemos un ejemplo para lo que es, digamos, atender una demanda específica. En este caso, la demanda está orientado, creo que a vapor y a demanda de energía eléctrica, o sea, una demanda compartida, ¿no? En el anterior caso, solamente estaba para vapor, pero en este caso está para vapor y para energía eléctrica. Entonces tenemos que entender a partir de la biomasa cómo sería el proceso, ¿no? De conversión y qué tecnologías utilizamos para este propósito, ¿correcto? Entonces acá también tenemos como una especie de cálculo para poder entender cuánta biomasa debemos utilizar, por ejemplo, de cada tipo, ¿no? Para poder atender estas condiciones de requerimiento de energía. O sea, eso es lo que ustedes tienen que tender a este nivel, ¿no? O sea, el proceso de conversión de la biomasa, el potencial de producción de energía de la biomasa y qué otras fuentes de energía podemos producir con la biomasa. A veces se piensa, listo, con la biomasa producimos el biogás, pero el biogás, ¿cómo le damos uso? O sea, es decir, ¿cómo gestionamos este biogás y qué tecnologías de conversión pueden brindarnos el apoyo para poder hacer uso eficiente del biogás, ¿no? Entonces, esto abre muchas puertas a tener mejor entendimiento sobre el aprovechamiento de la biomasa, ¿sí? Y no solamente pensar en que existe el recurso solar o el recurso eólico como única fuente de energía renovable, ¿no? Ahora, es importante también, y al final vamos a hablarlo, importante el concepto de hibridizar un sistema. O sea, ¿a qué se refiere con hibridizar un sistema? Imagínense este circuito de biomasa instalado con un circuito de concentrador solar parabólico. Entonces, ayudaría enormemente a atenuar la falta de sol, ¿no? En diferentes horas. O sea, ya de repente en horarios donde no haya sol, la planta de biomasa, ¿no? Podría apoyar a suplir la demanda, ¿correcto?
Entonces, el concepto de hibridizar también apoya mucho a aumentar la confiabilidad de un sistema. ¿Está claro? Bien. Entonces, vamos a entender un poco. Acá les pasé unos documentos sobre lo que es producción de biogás. Estos artículos son bastante buenos, les recomiendo que lo lean. Está en inglés, pero yo creo que no van a tener dificultad de poder entender, ¿sí? Este, Vamos a enfocarnos, o sea, la biomasa tiene, digamos, es un tema amplio, ¿ok? Porque la biomasa, hay diferentes tipos de biomasa y las diferentes tecnologías para convertir, para apoyarnos en el proceso de conversión de energía son diversas. Entonces, no nos va a alcanzar el tiempo suficiente para desarrollar todo. Sin embargo, vamos a ir a uno de los aspectos más importantes y relevantes del uso de la biomasa, que es el aprovechamiento de la biomasa en sí para producir el biogás. El biogás, que es un biocombustible, ¿correcto? Estamos hablando de biocombustible. La biomasa es un recurso renovable, ¿ok? Puede estar categorizado de diferentes tipos. Ya vamos a ir viendo apoyándonos ahí en algunas figuras. Por ejemplo, ¿no? Este es un artículo donde habla, pues, todo lo que son producción de biogás, ¿no? Algunas propiedades, aplicaciones que se le da al biogás, bueno, por ahí algunos análisis económicos, pero relacionado a la producción del biogás a partir de la biomasa. Vamos a ver un esquema, ¿ya? Vamos a ver un esquema por acá que vi interesante. Primero, antes de eso, entender lo que es el biogás, ¿no? O sea, es decir, simplemente lo que nosotros tenemos que relacionar es que el biogás se produce a partir de la biomasa. Voy a abrir acá, creo que tengo tengo documento 1. Voy a abrir acá un Word. Un poco para explicar el esquema, ¿no? Ahí está. Entonces, cuando hablamos de biomasa para la producción de biogás, siempre tenemos que centrarnos en el Energy Hub, ¿no? O sea, el Energy Hub es obviamente un diagrama de bloques, ¿no? ¿Qué es lo que requiero? ¿No? ¿Cuál es el input? ¿No? ¿Qué es lo que requiero? Este es mi Energy Hub. Este es mi Energy Hub. O sea, en el Energy Hub están las tecnologías, ¿no? Tecnología, sistema de almacenamiento y eso. ¿Y qué es lo que obtengo? ¿Correcto? ¿Qué es lo que obtengo como salida? Siempre todo concepto de producción de energía sigue este lineamiento. En este caso estamos hablando de recursos renovables, ¿no? O sea, es decir, el input va a ser la biomasa. Ya vamos a ir hablando los diferentes tipos de biomasa, ¿correcto? El Energy Hub, que puede ser las tecnologías de conversión, que generalmente son biodigestores, por ejemplo, cuando hablamos para aplicaciones de producción de biogás. ¿Y qué es el output? ¿No? El biogás propiamente, que es el biocombustible, ¿correcto? Ya vamos a ir viendo de que esta biomasa que ingresa a esta tecnología llamado biodigestor se fermenta y con el paso del tiempo en esa fermentación se producen gases y ese gas es llamado de biogás, ¿ok? ¿Okay? Pero ese biogás está compuesto de diferentes componentes, ¿ok? Entonces básicamente va a seguir este esquema. Ahora vamos aquí. Cuando nosotros producimos biogás, por ejemplo, el biogás producido está compuesto, como les dije, de diferentes tipos de gases, ¿no? O sea, dentro de su constitución está compuesto por metano, dióxido de carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, en esta proporción en volumen, por ejemplo, si quisieran verlo así, ¿no?
O sea, ¿cuánto porcentaje de metano puede tener? Entre 55, 70, 60%, ¿no? Eso va a depender mucho de qué, de la fuente, ¿no? O sea, de la biomasa, ¿sí? Eh, Dióxido de carbono, 35 a 40%, nitrógeno también, tiene un porcentaje de nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, ¿no? Y ácido sulfídrico. Entonces, este componente, gas sulfídrico o ácido sulfídrico es un componente nocivo, ¿no? El cual ya se va a comentar más adelante, conviene retirarlo, aminorar su concentración, ¿no? Cuando se quiere ya hacer el uso de propiamente el gas. Ahora, las diferentes fuentes, por ejemplo, de biomasa para llegar a esta producción de biogás, porque esta concentración de producción o este rango de concentración en producción depende mucho del origen. Se ha visto de que existen, ¿qué cosa? Residuos producto de la actividad agrícola. Por ejemplo, el estiércol de vaca, el estiércol de caballo, el estiércol de, eh, de aves, no sé, pollos, gallinas, ¿no? Entonces, inclusive los cerdos, ¿no? Todo el estiércol que generan los animales es una biomasa que tiene potencial para producir biogás, ¿correcto? Ahora, en esta primera parte no solamente habla sobre los residuos, digamos, de excreta de animal, ¿no? Sino también habla de los residuos energéticos, o sea, los residuos productos de la actividad agrícola. Cuando ustedes ven en los cultivos, por ejemplo, de siembra de maíz, de siembra de arroz, ¿no? De diversos tubérculos, por decirlo así, se generan también residuos, residuos sólidos, pero también son residuos. Ahora, estos residuos también tienen potencial de producir biocombustibles cuando se degradan. Entonces, tanto los residuos de animales como los residuos productos de la actividad agrícola son residuos llamados de biomasa, ¿no? Y son considerados recursos renovables porque siempre en el ciclo de vida aparecen. O sea, es decir, en el ciclo de vida del uso de un animal o del cultivo, siempre están apareciendo, o sea, siempre se tiene, siempre se produce, ¿no? ¿Correcto? Por eso es llamado de renovable. Ahora, entonces, esa es una primera fuente, o sea, estamos hablando de la biomasa a partir de los residuos agroindustriales. Ahora, también tenemos otros residuos llamados residuos sólidos municipales, ¿no? ¿Correcto? O sea, es decir, cuando hablamos de los residuos generados en el comedor de la uni, ¿no? Cuando hablamos cuando vamos al comedor de la uni, muchos pues dejan ahí, no sé, su comida, ¿no? O sea, sobran comida, o comen un plátano y dejan la cáscara de plátano, ¿no? Todo eso al final va al tacho de basura, correcto, pero va como residuo sólido. O sea, pero como tiene, digamos, componentes orgánicos, ¿no? Y ya vamos a hablar de que obviamente la producción del biogás se da gracias a que estos residuos llevan carbón, ¿no? Carbón e hidrógeno, ¿no? Tienen componentes de carbón e hidrógeno, componentes orgánicos. Dentro de su constitución química pueden producirse, obviamente, gases, ¿no? Entonces, los residuos de comida, los residuos de restaurante, los residuos generados en la casa que tengan componente orgánico son llamados de residuos sólidos municipales, ¿no? Que es la segunda categoría que está aquí. Entonces, profesor, que en mi casa yo sobro también, no sé, el recipiente de mi leche en caja, no sé, ¿la caja también es un residuo que puede producir biogás? No, solo estamos hablando de los residuos que tengan componentes orgánicos, ¿no? Puede ser comidas, ¿no? Algunas verduras por ahí, ¿no? Entonces, todos esos residuos, ¿correcto? Ahora, el potencial de producción de biogás de estos residuos es igual al potencial de producción de biogás de los residuos agroindustriales. No. Cada uno tiene un potencial diferente.
por ende, una composición en el biogás diferente, ¿correcto? También existen los residuos, digamos, de aguas de tratamientos municipales, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé quién no ha visto o quién no ha escuchado de plantas de tratamientos de aguas industriales, ¿no? Esas aguas que se generan producto de la actividad industrial. Estas aguas, dependiendo el proceso industrial, también tiene potencial de producción de biogás, pero hay que evaluarlo antes, ¿no? Entonces, se ha visto de que muchas de estas aguas si se fermentan adecuadamente, si se los ponen a condiciones adecuadas, pueden producir biogás. Entonces, el agua, producto de la actividad industrial, dependiendo su evaluación o su control de calidad, también es una fuente potencial de producción de biogás. ¿Sí? Hay muchos proyectos en algunas plantas, minas y todo eso, donde evalúan sus residuos generados, residuos líquidos generados, evalúan si tienen alto contenido en carbono, hidrógeno y lo someten a tratamiento para producir biogás. Y este biogás, como es un biocombustible, al final lo utilizan para producir otros tipos de energía. Y esos otros tipos de energía, ¿no? Lo utilizan para su consumo interno, ¿no? ¿Correcto? Y así hacen de que sus procesos sean más eficientes. Pero todo parte de una evaluación. Aquí está, bueno, detallado como un punto aparte como hemos estado hablando acá de los residuos agroindustriales, la excreta del animal, ¿no? O sea, decir, inclusive la excreta del perro y todo eso, o sea, también tiene potencial. Entonces, hay que evaluar, ¿no? ¿Qué animales producen mayor potencial? O sea, decir, por cada kilogramo de excreta de animal, el kilogramo de caballo, ¿cuántos metros cúbicos de biogás me puede producir? El kilogramo de cerdo, el kilogramo de excreta de vaca, ¿cuántos metros cúbicos de biogás me puede producir? Entonces, ahí estamos hablando de un potencial comparativo, ¿no? Dependiendo de la excreta de animal. Pero, bueno, es una fuente, ¿no? Bueno, acá residuos sólidos industriales y líquidos. Bueno, esto tiene que ver mucho ya con aspectos específicos, pero que contengan alto contenido en carbono e hidrógeno, ¿no? O sea, son residuos tratados de una manera, digamos, aparte, ¿no? Este tratamiento especial. Pero lo que vamos a hablar nosotros en el curso básicamente es lo que más se puede encontrar, o sea, lo que más se puede gestionar, que son los residuos agroindustriales. Sobre todo el tema de excreta de animal, ¿no? Y, y residuos producto del cultivo, ¿no? En este caso vamos a hablar sobre, por ejemplo, la paja la paja del choclo, ¿no? O sea, es decir, cuando ustedes cultivan choclo, ¿no? Tienes el choclo en sí, pero el forraje, la paja, ¿no? Que es el ensilaje de maíz, tiene también un potencial de producción de biogás, ¿no? Además de eso, estas son fuentes unitarias, o sea, son fuentes independientes de producción de biogás. Pero ¿qué pasaría si nosotros combinamos, por ejemplo, ¿no? la excreta del animal con los residuos agroindustriales? Entonces, ahí hablamos de una composición mixta de diferentes residuos para poder producir biogás. Y se ha demostrado de que la combinación mixta tiene más potencial de producción de biogás que cuando se utilizan, ¿qué cosa? Se utilizan de forma independiente. ¿Ya? Ese es un poco para poder entender las fuentes. ¿Cómo producir el biogás? ¿No? Aquí hay como que una figura interesante, que es un ciclo, ¿no? Muchos a veces lo llaman de ciclos de economía circular, no se han escuchado esos términos, ¿no? O sea, es decir, la actividad agroindustrial, ¿no? La vegetación en sí, la actividad, digamos, de residuos, producto, no sé, pues, residuos de restaurante, producto de los residuos que se generan gracias a la actividad de las personas, ¿no? Del ser humano, el propio de los animales y así, generan, obviamente, residuos orgánicos, ¿no?
que está aquí, ¿no? Los organic waste, ¿no? O sea, residuos orgánicos. Estos residuos orgánicos son tratados en un proceso llamado de degradación en ausencia de oxígeno. Por eso le llaman en condiciones anaeróbicas, ¿no? Condiciones en ausencia de oxígeno. Es decir, es como si fuera un tanque cerrado donde no tiene llegada de oxígeno, ¿correcto? Y en vista de eso se degrada más rápido, ¿correcto? Pero esos residuos no se insertan a secas, así como están, ¿no? O sea, siempre son mezclados con agua. O sea, es decir, se los diluye un poco para que el agua también ayude a agilizar este proceso. Ahora, se degrada en una tecnología llamada de biodigestor. Esa es la tecnología de conversión, ¿no? De este recurso. O sea, es decir, la tecnología se llama biodigestor. Así como vemos, ¿cuál es la tecnología para producir electricidad a partir del sol? Ah, paneles solares. ¿Cuál es la tecnología para producir energía térmica a partir del sol? Concentradores solares parabólicos. ¿Cuál es la tecnología para producir biogás a partir de la biomasa? Puede ser pregunta de examen, ¿no? Biodigestor. ¿En qué condiciones trabaja el biodigestor? En condiciones de ausencia de oxígeno. No sé si han visto el hecho de que ustedes, por ejemplo, tienen un plátano. Inclusive les invito a que hagan la prueba. Cómprese un plátano de seda. Cómprese un plátano de seda y este plátano de seda, obviamente que no esté muy maduro, ¿no? Déjenlo. Compren dos plátanos, ahí está. Un plátano de seda que estén en las mismas condiciones, no uno bien maduro, o sea, que estén en las mismas condiciones. Dos plátanos de seda en las mismas condiciones. Guárdenlo bueno, dentro de su casa, ¿no? En un ambiente normal. Y uno de los plátanos déjenlo al aire libre y el otro plátano enciérrenlo sobre una bolsa bien cerrada. O sea, una bolsa blanca, ¿no? Pero una bolsa pues transparente, no sé, ¿no? Pero cerrada, donde no le entre el oxígeno. Esperen una semana y miren qué plátano se degrada más rápido. Obviamente, profesor, no necesito hacer ese experimento, ¿no? Ya he visto que el plátano dentro de la bolsa, obviamente, se va a degradar más rápido. ¿Por qué ocurre esto? Porque las condiciones en las que tú le estás dando al plátano que está dentro de la bolsa son condiciones en ausencia de oxígeno, o sea, es decir, acelera, ¿qué cosa? La biodegradación. Entonces, y las condiciones que están, las condiciones opuestas, o sea, que el plátano está fuera de una bolsa, digamos, no está dentro de una bolsa, se le llama condiciones aeróbicas, o sea, es decir, en presencia de oxígeno. Ahora, ya está visto de que obviamente este producto, ¿no? Obtenido después de la biodegradación de la biomasa, que es el biogás, eh, esto no puede ocurrir no solamente insertando agua, o sea, es decir, necesitamos de otras fuentes energéticas. En este caso, volviendo a nuestra pizarra, si estamos hablando de biomasa, vamos a hablar acá biomasa, acá entra biomasa, ¿correcto? ¿Qué es lo que obtenemos? Vamos a ver si incrementamos el tamaño para que se pueda visualizar. Ahí está, entra biomasa. Vamos a ver si se puede copiar. Si no, ya. Entra biomasa y ¿qué es lo que obtenemos? Biogás. Ese es el producto principal, biogás. ¿Correcto? La tecnología de conversión, ¿cómo se llamaba? Biodigestor. Entonces tenemos la materia prima, en este caso que es la biomasa, tenemos la tecnología de conversión, que es el biodigestor, y tenemos el producto obtenido, que es el biogás. Dijimos que aparte de la biomasa, también le acompañamos de qué? Le acompañamos del suministro de agua, ¿no? O sea, es decir, al biodigestor también le tiene que ingresar agua.
Es decir, también tenemos que suministrar agua. Ahí está. O sea, la combinación del agua con la biomasa, ¿no? En condiciones anaeróbicas, este biodigestor está cerrado, se ayuda a la producción de biogás. Ahora, ¿será que es lo único que se necesita para producir biogás? No. Este biodigestor, para acelerar su proceso de biodegradación, ¿qué requiere para su funcionamiento? Requiere el suministro de energía térmica. O sea, ¿qué quiere decir? De que al biodigestor se le tiene que suministrar a través de serpentines una energía térmica. Puede ser energía en vapor o energía de agua caliente. ¿Para qué? Para entregar calor a esta masa diluida de biomasa. O sea, es decir, tenemos que ceder qué cosa? Calor, ¿no? Al proceso. Para acelerar, o sea, es decir, para que la biodegradación se intensifique. Producto de esa entrega de calor, obviamente estamos llegando con de repente agua caliente a 95 grados y como estamos haciendo un intercambio térmico, estamos cediendo energía, también obtenemos agua a menor temperatura, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner una temperatura de 55 grados centígrados, que es lo que sale, y lo que llega es 95, no sé. Dependiendo la energía térmica o la disponibilidad de energía térmica que tú tengas aquí, el proceso se va a clasificar, ¿no? Si son procesos mesofílicos, por ejemplo, trabajan con temperaturas de ingreso bajas, ¿no? Si son procesos termofílicos, trabajan con temperaturas un poco altas, ¿no? O sea, es decir, los procesos termofílicos ayudan a intensificar, ¿qué cosa? La producción de biogás. O sea, produce mayor volumen de biogás por hora. Y ahí estamos hablando de flujo másico, ¿no? O flujo volumétrico. Entonces, ¿qué te conviene a ti? Producir la mayor cantidad de biogás en el menor tiempo posible. Entonces, la energía térmica necesaria para el proceso juega un papel importante. ¿Ok? Cuando quieres producir biogás, o sea, este biogás que tú vas a producir tiene un flujo másico, ¿no? Kilogramos por hora o metros cúbicos por hora, ¿no? Entonces, metros cúbicos por hora, no sé, ¿no? Si ya lo quieren ver como flujo volumétrico, ¿no? ¿Correcto? Entonces, para el proceso, o sea, un biodigestor que se necesita para producir biogás, necesita la biomasa, necesita agua, necesita energía térmica, ¿no? Y con eso producimos biogás. Ahora, ¿será lo único que necesita? Necesitamos energía eléctrica también. ¿Por qué energía eléctrica, profesor? Ya vamos a ver, ¿no? O sea, necesitamos energía eléctrica. O sea, electricidad, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tenemos una masa de biomasa, valga la redundancia, ¿no? Y está diluida, esto aquí se forma como si fuera una masa sólida. Entonces nosotros tenemos que hacer que esa masa sólida se biodegrade. Claro, gracias al suministro también apoyándonos de la energía térmica, o sea, el calor suministrado, y también apoyándonos de qué? Apoyándonos de un sistema de agitación mecánico para homogenizar la mezcla, como si fuera un chocolate que lo vamos a mover. Entonces, gracias a eso se instalan en los biodigestores, ¿no? Por ejemplo, si este es un biodigestor, ¿no? Se instalan, acá hay un motor, ¿no? Un motor, se instalan agitadores. O sea, esos agitadores ayudan a que se biodegrade más rápido la biomasa, ¿no? ¿Correcto? O sea, estamos homogenizando la mezcla. Pero ese sistema de agitación obviamente funciona con energía eléctrica. Es un motor, ¿no? No funciona solo con energía eléctrica. Entonces, en la producción del biogás demanda energía invertida y demanda del recurso que es la biomasa. ¿Correcto? Entonces, parte de la biomasa se va a convertir en biogás, pero también, producto de eso, también vamos a obtener ¿qué cosa? Biofertilizante.
biofertilizante, ¿no? O sea, es decir, aquella masa de biomasa que no se ha convertido en biogás. O sea, es decir, de todas formas vamos a tener masa sólida. Entonces, tenemos que tener claro de que un biodigestor me va a producir el biogás, pero toda esa masa que ha ingresado también tiene que ser renovada. O sea, es decir, ese biofertilizante que sale producto de ese proceso de conversión se llama biofertilizante, que en el esquema que ustedes están viendo aquí, ¿no? Está colocado como fertilizante, ¿no? ¿Y eso dónde se utiliza? Obviamente cierra el ciclo, ¿no? Que eso se utiliza también para la agricultura. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es decir, también tiene componentes en nitratos que ayudan también ¿no? como abono, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es que estos procesos de producción de biogás, aprovechando la biomasa, lo llaman de economía circular, ¿no? Entonces, hay que entender esos procesos. O sea, cuánto de biomasa ingresa, cuánto se convierte en biogás y cuánto se convierte en biofertilizante. En muchos países, en muchos lugares o muchas plantas de producción de potencia, este biofertilizante tiene un costo. Y eso representa para el proyecto un flujo de caja que es ingresos para la planta. O sea, es decir, imagínense una planta que produzca biogás, vende el biogás, pero a su vez vende sus residuos generados productos de esta conversión. Imagínense, vende, no sé, $50 la tonelada de biofertilizante obtenido. ¿Sí? Y eso representa qué cosa, ingresos para la planta. O sea, no representa simplemente residuos generados, sino que representa ingresos. Bien, entonces el biogás que se obtiene, ¿no? En el biodigestor tiene diferentes aplicaciones. O sea, es decir, ustedes pueden, con el biogás, que es un biocombustible, utilizarlo como combustible en cocinas, ¿no? O sea, ese biogás, si pasa por un proceso de limpieza y retiramos el ácido sulfídrico o parte del ácido sulfídrico, ¿no? Que tiene su componente, eh, podemos utilizarlo directamente para cocción, o sea, para cocina, ¿no? Y podemos calentar, podemos tener energía térmica con ello, ¿no? Donde también se le puede utilizar al biogás, ¿no? Para motores de automóviles, pero este biogás tiene que pasar antes por un proceso de tratamiento. El biogás no se utiliza directamente en los automóviles, así como tal, tiene que pasar por un proceso de tratamiento. Y también el biogás se puede utilizar para la producción de electricidad. O sea, miren, podemos producir energía térmica, podemos al final producir combustibles de mejor calidad que puedan ser utilizados en el parque automotor y además podemos producir electricidad. Entonces estamos hablando que tenemos a una tecnología de conversión que nos permite producir un biocombustible para otros fines de producción. Ahora, ¿qué tecnología de conversión voy a utilizar que use el biogás y me permita producir electricidad? Bueno, ya vamos a ir hablando más adelante sobre eso. Ahí aparecen los motogeneradores, ¿no? ¿Correcto? Los motogeneradores, o sea, es decir, los motores de 4 tiempos que utilizan combustible y están acoplados a generadores, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero el combustible que utilizan es el biogás. Ahora, ¿el biogás se puede utilizar directamente en esos motogeneradores? No. Necesita pasar por un proceso de limpieza un poco más riguroso que cuando se utiliza en cocina, ¿no? ¿Por qué? Porque los motores son sistemas sensibles al ácido sulfídrico. O sea, el H2S es un componente nocivo para el uso de los motores. Como ácido, ¿no? Es como, bueno, es un componente nocivo. Entonces tiene que tratarse previamente, ¿no? ¿Correcto? Entonces, aquí está un poco un esquema de repente un poco más detallado, ¿no? ¿Sí? O sea, tenemos la biomasa, o sea, es decir, producto de la actividad industrial, ¿no?
que se mezcla, digamos, con la biomasa obtenido producto de los animales. Ahí está, estamos mezclando eso. Estamos insertando de repente agua o residuos, aguas industriales, no sé, para homogenizar aquí, ¿no? Para diluir y luego ya lo mandamos al biodigestor, ¿no? Eso es lo que quiere decir este flujo, ¿no? Mandamos este biodigestor. A este biodigestor se le inserta, ¿qué cosa? Energía térmica, por eso es que ven ahí como una especie de serpentín, como intercambiador de calor, ¿no? ¿Qué se obtiene en el biodigestor? Obviamente la masa sólida, que al final no se convierte en gas, y se obtiene el gas que se libera, ¿no? Por densidad, ¿no? Va hacia arriba, se libera el biogás. Y esta masa sólida, digamos, que es el biofertilizante, se vuelve a reutilizar ¿dónde? En la actividad agroindustrial, ¿no? Ahora, miren, este biogás que se obtiene puede ser, ¿qué cosa? Utilizado para, obviamente, con una cierta limpieza en los motores de generación, ¿no? Los motores, los motogeneradores que yo les decía, ¿no? Son motogeneradores que están acoplados usualmente a un generador, ¿no? O sea, se quema el biogás, es como un motor de automóvil, ¿no? Produces potencia mecánica y ya estás produciendo potencia eléctrica. ¿Por qué? Acoplas al generador, ¿no? Y eso te permite, ¿qué cosa? Tener el producto, que es la electricidad. O sea, el producto final de este circuito es la electricidad en sí. ¿Y qué cosa? El calor. Y obviamente también el biogás en la forma de combustible para vehículos, ¿no? Por eso es que hablan de que después del biogás tenemos que pasar por un sistema de tratamiento especial para obtener el biogás para otros fines. O sea, es decir, el biogás que se llama de biometano sería un gas natural renovable, ¿no? Si le damos un tratamiento adecuado a este biogás, tenemos gas natural renovable. O sea, de por sí nosotros ya conocemos el gas natural como combustible para nuestro proceso, no sea para nuestras casas u otras industrias. Ahora, imagínense que nosotros producimos biogás, lo tratamos y obviamente lo convertimos a un gas más limpio. Pero ¿por qué le llaman gas natural renovable? Porque viene a partir de la biomasa, ¿no? ¿Correcto? No se ejemplifica, pero acá en este biodigestor tiene que entrar energía eléctrica, ¿no? Parte de la energía eléctrica que ustedes producen tiene que ser utilizado para consumo interno, ¿no? Entonces, este motogenerador también te genera energía térmica y esa energía térmica, ¿qué cosa puede hacer? Puede enviarse al biodigestor y luego regresar como una energía más débil y cerrar el circuito. Muchachos, ¿preguntas hasta ahí? ¿Todo está claro? ¿Alguien quiere intervenir ahí? Bien, entonces, eso como primer enfoque, muchachos, ya, como primer enfoque para ir hablando un poco sobre lo que es el biogás a partir de la biomasa y la tecnología que es el biodigestor y otras tecnologías que van a formar parte del Energy Hub, ¿no? Como el motogenerador, el proceso de limpieza y así, ¿no? O sea, esa es la idea para al final poder entender qué cosa. Para poder entender este diagrama, ¿no? ¿Por qué? Porque en este diagrama nosotros estamos viendo que vamos a utilizar la biomasa para producir biogás gracias a un biodigestor, pero este biogás va a pasar por un tratamiento de limpieza y vamos a tener un biogás relativamente limpio. Y este biogás le podemos dar dos diferentes usos, ¿no? Como combustible para los motogeneradores. Y estos motogeneradores ya hemos visto que te puede producir energía térmica y energía eléctrica. O sea, son sistemas de cogeneración. Y el biogás también se pueden quemar en calderas especiales, o sea, los quemadores especiales de esa caldera están adecuados para trabajar con biogás.
Y estas calderas producen vapor, altamente demandado en procesos industriales. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestro Energy Hub va a estar compuesto por el biodigestor, sistema de limpieza, el motogenerador, la caldera de biogás, sistema de almacenamiento de repente. ¿Correcto? Las salidas son energía eléctrica o vapor. Y vapor, ¿no? Y la entrada es la biomasa, ¿no? ¿Correcto? Entonces, es por eso que nosotros estamos hablando, utilizando este artículo para poder entender ese flujo, ¿no? Esos aspectos. Ya, muchachos, entonces vamos a hacer un corte ahí. Vamos a retomar aproximadamente las 3 de la tarde. Les pido ahí de repente que se puedan conectar para seguir avanzando con esto y poder avanzar este ejemplo de aplicación de la biomasa, ya en el Excel. Y además, ya de repente la otra semana poder hablar un poco sobre lo que son la hibridación, ¿no? ¿Sí? Hibridación ahí de tanto de repente biogás o biomasa con concentradores solares o los paneles solares, ¿no? Y cuáles son las ventajas de esto, ¿no? Y de repente también para poder conversar un poco sobre cómo calcular el costo de producción de energía, ¿no? ¿Sí? Ella involucrando aspectos económicos. Entonces, ahí les pido que corten la grabación hasta ahora y retomamos a las 3 de la tarde. ¿Está bien? No, no sé si tienen ahí alguna acotación. Ya. Entonces, continuamos a las 3. Ya yo les mando el link para seguir avanzando sobre esto y vamos a avanzar sobre eh, los procesos de limpieza para obtener biometano, ¿no? O sea, es decir, los procesos de limpieza para el biogás, ¿no? Hay diferentes procesos ahí que me gustaría un poco comentarles, ¿ya? Listo, muchachos. Entonces ahí nos vamos quedando y vayan revisando. Les voy a juntar esta lámina de Excel para que lo vayan leyendo si gustan y lo vayan revisando, ¿ya? Entonces nos vemos a las 3.